diálogo iniciamos la presentación del evento Peligros de la democracia actual, socialismo revolucionario latinoamericano y posdemocracia europea, a cargo de la doctora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, y la doctora Victoria Tenreiro, secretaria académica y coordinadora del ámbito latinoamericano del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática, ECUDEM, de la Universidad Católica de Valencia. Adelante. Buenas tardes. Bueno, en nombre del Centro de Investigaciones Populares, también queremos incorporar en nuestra bienvenida a Giroscopio, Circurve, ECUDEM, Universidad de Valencia, Universidad Central de Venezuela. Juntos estamos muy contentos y les damos la bienvenida a este ciclo de diálogo sobre los peligros de la democracia. En especial, queremos colocar la mirada en Venezuela, que a la postre terminará convirtiéndose en un caso que brinde luces para entender cómo estos tipos de regímenes autoritarios de línea totalitaria irrumpen en la cotidianidad, en las culturas, en las sociedades, diseñan métodos de sometimiento eficaces. Se valen de la incertidumbre, de la incapacidad de los pueblos para pensar el mal al límite, de modo que buscan desestructurar y eliminar el modo tradicional de convivir. Aprovechamos para compartir con ustedes la alegría de haber cumplido nuestros primeros 30 años de historia. En medio de un sistema autoritario hemos logrado mantenernos en pie, igual que muchos, que Giroscopio y que muchas organizaciones venezolanas. Nacimos en democracia y llevamos 3 décadas trabajando en sectores populares. Entonces, le damos la bienvenida a todos y que sean unos momentos de grato compartir. Buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, lamentablemente la profesora Tamar Shoali, directora del ECUDEM de la Universidad Católica de Valencia, no puede estar aquí por razones de salud. Sin embargo, en su nombre y como parte del equipo de ECUDEM, aprovecho para agradecer la invitación de la profesora Mirla Pérez, directora del CIP, para pensar y organizar este evento conjunto sobre temas que forman parte de inquietudes, desafíos y sobre todo responsabilidades comunes. Y de la misma manera, aprovecho también para agradecer el apoyo de los profesores Omar Astorga y Gabriel Morales en nombre de Giroscopio, y del profesor Enrique Alí González en nombre de CISCUBE, que atendiendo a motivos similares también son parte de la organización y del encuentro de hoy. Un poco en la línea de lo que decía la profesora Mirla, simplemente quería agregar que lo vivido en Venezuela, seguramente conocido por todos los que estamos aquí hoy en mayor o menor grado, juegan en este caso de hoy, en este encuentro de hoy, un papel, un referente fundamental para comprender los procesos de erosión democrática actual que van ganando espacio a nivel global. Sin embargo, cuando digo Venezuela, quisiera que quedara claro que estamos convencidos de que no se trata de un caso aislado que incumba solo a quienes nacimos o vivimos en ese país, sino que es precisamente un caso, como decía Mirla, revelador de cómo cualquier democracia puede caer lentamente ante los ojos de la incredulidad de muchos, e incluso contando inicialmente con apoyo ideológico de algunos actores de la comunidad internacional. Hay que recordar que el caso venezolano no siempre fue claramente identificado como un proceso no democrático, pero fue allí donde se instaló, ante la decepción de muchos que lo miraban con buenos ojos y el perjuicio directo de tantos otros que lo sufrieron y lo siguen sufriendo. Entonces, este evento es en primer lugar un llamado a profundizar y comprender algunos de los signos de ese proceso de erosión democrática, de esos peligros de la democracia actual que hoy en día están mucho mejor identificados. Y en segundo lugar, es un llamado al diálogo con situaciones análogas que parecen estar dándose en otros casos americanos y europeos, y que especialmente quienes hemos vivido en países donde la democracia resultó destruida, sentimos como un llamado a la responsabilidad.
Entonces, bienvenidos todos y que esta oportunidad de profundización y diálogo podamos aprovecharla y se multiplique. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a las presentadoras. El día de hoy escucharemos dos ponencias que profundizarán en aquellos acontecimientos de orden político que intervienen de forma determinante en las sociedades actuales en contra de los sistemas democráticos. Es importante puntualizar que las ponencias tendrán una duración de 20 minutos cada una y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden realizar por el chat desde el mismo momento que comienza la ponencia. La primera ponencia se titula El Estado totalitario al modo comunal, a cargo de la profesora Mirla Pérez. La profesora Mirla Pérez es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y licenciada en Trabajo Social de la misma universidad. Es también directora del Centro de Investigaciones Populares y coordinadora de varias investigaciones interinstitucionales. Es analista político, consultora, articulista, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, profesora de pregrado y posgrado en Ciencias Políticas. También ha desempeñado cargos de dirección y coordinación en varias organizaciones, proyectos e investigaciones a nivel nacional e internacional. Adelante, profesora Mirla. El tema que nos ocupa hoy es el Estado totalitario al modo comunal. Esta presentación es una presentación del resultado de una investigación o de varias investigaciones que llevamos adelante hace ya algunos años. Entonces, hay que mirarla desde ese punto de vista, pues que es una investigación de campo de carácter etnográfico. Nos hemos metido en las distintas estructuras comunales y desde allí hemos venido construyendo un sistema teórico que nos permita la comprensión de este aparato político de dominación que hoy domina, y valga la redundancia, que hoy está presente en Venezuela. Entonces, el Estado totalitario al modo comunal. Avanzado el año 2023, podemos advertir alguna sorpresa. De seguro habrá muchas, pero no en el ámbito de la revolución, que camina firme hacia la implementación definitiva del Estado comunal. Proyecto central encaminado al cumplimiento de un propósito claro: el control, el sometimiento. Leemos en el Plan de la Patria 2019-2025, cito: de esta forma se otorga especial énfasis a la transformación revolucionaria del Estado para la irrupción definitiva del Estado popular, participativo y comunal, garantizando el control, pongo énfasis, el control popular y la transferencia de competencias. Leímos bien, el control popular está garantizado. Este párrafo resume esencialmente la búsqueda firme del régimen. El Estado comunal es el resultado de la revolución. Es un acontecimiento impetuoso y repentino, que rompe con toda lógica y con toda estructura precedente. Ya va, que aquí tengo un problema técnico. Ajá. Unidos los vocablos transformación, revolución, irrupción, denota que se nos viene encima un Estado que sustituye la República Federal descentralizada, la sustituye, la desplaza, la elimina. El Estado comunal no puede cohabitar con otro de naturaleza distinta. Puede ser paralelo hasta cierto punto, pero luego debe irrumpir, conquistar el territorio que no controla. Ese, digamos, es el motivo final que tiene este sistema. Entonces no cohabita con nadie, no puede. Su naturaleza es controlar absolutamente todo el espacio político, social y cultural. ¿Qué define lo comunal? ¿Por qué no es un vocablo y no? Porque no se trata solamente de palabras, se trata de prácticas, se trata de experiencias, de aplicación. Lo comunal lo define la relación de poder directo que une al presidente y la unidad básica de organización política, la calle dentro de la comuna.
poder directo, sin mediación, centralización absoluta. La comuna es una nueva forma de Estado que quiebra el moderno poder estatal, republicano y descentralizado, cuya base administrativa está en las manos de los representantes del partido. En términos orgánicos, es la fusión partido-Estado, sin autonomía política, que se mueve bajo la ecuación del poder, orden, obediencia. Por eso ellos sustituyen la práctica de liderazgo por la práctica de jefatura. Aquí no hay, en la nomenclatura comunal no hay líderes, hay jefes. Jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de VC, porque no es el liderazgo lo que marca la. Una nueva geopolítica miliciana bajo el reordenamiento cívico-militar. La territorialidad tiene otro sentido. Se despoja paulatinamente al municipio de su tradicional estructura y en su lugar se impone este nuevo ordenamiento territorial basado en la ocupación. Se trata de una estructura que desmonta y daña lo precedente, lo elimina, es nada inocuo. Es así como en el mismo plan de la patria leemos: no somos el ejercicio de una gestión de gobierno, somos un proceso revolucionario. En ello, la transformación del Estado, la lucha contra el burocratismo, no es simplemente un problema de gestión, es la reconfiguración popular del Estado, haciendo del gobierno de calle, en sus distintas escalas sistémicas, un proceso constituyente para edificar el nuevo Estado popular, comunal, soberano. Ese es el propósito. Entonces no es un vocablo, no es simplemente lenguaje, es lenguaje y dominación en ejercicio. Y en eso debemos entonces irlo caracterizando para que podamos ir viendo cómo se va a aplicar. Nos topamos acá con un concepto que extrañamos en el discurso y práctica oficial del régimen: proceso constituyente. De hecho, ellos lo están haciendo, están refundando el Estado, pero no lo están refrendando, no lo están consultando. Lo imponen a partir de una estructura versátil, a la mano y enmarcada en una escala sistémica. Estamos frente a un nuevo pacto, el de ellos, el que surge de su lógica, el que elimina y refunda. Están en una constituyente permanente, eso es lo que dice. No parten del poder constituido, por eso el Estado comunal está en construcción, es parte del poder constituyente. Y eso es importante que lo tengamos muy presente. En uno de los grupos focales que hemos trabajado a lo largo de nuestra investigación sobre el Estado comunal, como les decía anteriormente, este es un trabajo que es el producto de un trabajo de campo, con grupos focales, con entrevista a profundidad, historias de vida, digamos, estamos dentro del espectro de las distintas comunidades. En el Centro de Investigaciones Populares encontramos esta afirmación en la práctica de uno de los funcionarios del régimen que hace el trabajo comunal de base. El comandante de la Unidad Popular de Defensa Integral comanda la unidad de batalla Hugo Chávez, que es el territorio dentro de la parroquia. Cada VC tiene su punto y círculo, comanda las calles, por eso esto va desde el presidente de la República hasta la calle. Ellos están dando importancia a la U, a las unidades, sistema organizativo territorial. ¿Por qué ellos le están dando tanta importancia a la calle? Porque se supone que el presidente debe tener control, es aquí, políticamente. Los que van a hacer la campaña ahorita es en el poder de la calle. Entonces no hay mediación. ¿Okay? Esta es, y es un poder territorial. Aparece nuevamente la palabra control, control popular de las calles, unido a los tres vocablos precedentes: transformación, revolución, irrupción, fijan un camino hacia la consolidación del Estado comunal. Entonces las VC y todas estas estructuras no son simplemente nomenclatura, son estructuras que tienen territorialidad, y la territorialidad tiene una manera de mandar, de ofrecer, de ejercer el mandato y de ejercer el poder, que son las salas de batalla. Por otro lado, así como han instalado de facto el proceso constituyente en la calle, tienen un mecanismo expedito para refrendar sus planes y caminos.
las elecciones, veámoslo desde el jefe de calle. Las elecciones son un instrumento comunal que les permite a ellos mantenerse. Pero en todas las instancias, y aquí viene una cita, pero en todas las instancias hay un APC, agitación, propaganda y comunicación. Ahorita ese es el que va a roncar el mambo, ahorita en las elecciones, porque no va a haber concentración. Entonces yo desde arriba, desde aquí, desde el presidente le dice al de agitación y propaganda, mira, tuitéame esta vaina y da esta información. Y desde ahí va para abajo, en forma de cascada. Sale la información hasta la calle. Esto es parte de la escala sistémica. Por cada calle hay un tipo de estos y por cada calle debe haber un técnico electoral. Podemos ser lo que sea, pero lo que sí sabemos es ganar elecciones. Y eso lo tienen ellos muy claro en esta escala que les estoy presentando, tipo cascada, baja de arriba hacia abajo y van constituyendo todo el poder de esa manera. Independientemente de lo que pensemos o busquemos, está claro que el régimen tiene sacadas sus cuentas y establecidos sus mecanismos. El proceso constituyente en la calle, elecciones hacia la consolidación del Estado común. Ante un movimiento como este, no hay Estado de Derecho, porque no hay separación de poderes, porque la Constitución está de paso. El Estado federal está de paso, se reemplazará. El régimen está en una dinámica constituyentista de facto, sin refrendar nada, sin consultar nada, pero están en un proceso revolucionario que refunda el Estado. Varias cosas para considerar. El poder comunal va quedando solitario como opción revolucionaria. En este momento constituye el punto de conexión para llevar adelante el proceso de dominio y control. Es sólido como planteamiento. Ahora bien, en su ejecución vemos fisuras, grietas en la implementación, de modo que cada vez vemos con más fuerza las dos dinámicas sobrepuestas, la comunal y la comunitaria. Lo comunitario es parte de la municipalidad. Insisto en esta separación porque nos permite ver el alcance humano del proyecto comunal. En este momento advertimos la presencia de estructuras, todas diseñadas para el control. Las U, como dijo nuestro informante, unidades de defensa que se articulan en torno a una que parece el punto de conexión, las VC, unidades de batalla. Un lenguaje bélico junto a estructuras territoriales, militares y milicianas. Fíjense ustedes esta territorialidad. Por un lado, la zona determinada tiene 19 centros electorales. Los 19 centros electorales tienen 19 VC y las 19 VC tienen 19 UP. Ese es, digamos, y la base de todo esto está en la calle. Por eso la unidad básica de organización es la calle. Vemos que la estructura de control está montada sobre lo electoral. Eso le da permanencia y carácter unitario a la estructura de la JU. Las elecciones están en la estructura de poder, son vitales, están hechas para sostener el régimen. Le permiten organizar con incentivos. No están hechas para elegir, sino para reafirmar el poder. Estamos viendo en pequeño una reproducción aproximada a lo que han sido las elecciones en el sistema político cubano. Recordemos algo. Las VC son sus estructuras clave y las calles sus bases. VC calle en Venezuela, CDR calles en Cuba, atravesado por todo lo electoral. Sigamos viendo desde la narrativa de los actores. Y eso es un trabajo, lo electoral. Lo que pasa es que la gente cree, y esto es una cita de un funcionario del aparato comunal, la gente cree que estos son unos batequebrados, que ganan elecciones porque Chávez tenía una varita mágica. Y no, esto es un rol de trabajón. Para ellos esto no existe. Y continúa diciendo, ellos subestiman esto y dicen que nosotros somos, aquí, bueno, lo dice con esta palabra, tengo que decirla, somos unos huevones. Huevones. Por cada calle tenemos militantes, por cada calle tenemos un miliciano, cada calle tiene un carajo, la VC con su territorio. Ah, qué vaina es tan jodida. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos presente.
Y también es importante que tengamos presente que la revolución sabe que los servicios no funcionan. Sí, que no hay gas, sí, que estás cocinando a leña, sí, eso ellos lo tienen bien conocido y lo reconocen. Pero en cada calle están los formadores ideológicos. Reconocen los múltiples problemas socioeconómicos, pero eso no detiene el plan de dominación. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos presente, porque no es un mal gobierno. Puede serlo y lo pueden reconocer, pero la finalidad es mantener el control y llegar a dominar todos los segmentos de la sociedad. No les interesa si no hay gas o gasolina o si la gente cocina con leña, porque no se autodefinen como gobierno, sino que se están definiendo como revolución. Y eso es lo importante en este momento. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el adoctrinamiento y la dominación. Es importante tener presente que adoctrinar es eliminar la libertad, impedir el pensamiento autónomo, anular la comprensión. Se trata de conducir la introducción por los rieles preestablecidos, vía que se recorren con gringola, sin inculcar ideas y creencias, sin contar con la elección del otro. Esto hace el chavismo de las estructuras de dominación y lo dice de la siguiente manera. Entonces, si tú no tienes una buena doctrina, yo le decía a un funcionario que primero tiene que adoctrinarte, te tienes que adoctrinar, porque yo nada hago con adiestrar. Si eres tremenda persona allí, que bruta, pues, continúa diciendo, por eso el trabajo es titánico, es adoctrinar y adiestrar, porque yo tengo que saber que tú estás adoctrinado. Entonces, ¿qué pasa? Que el adoctrinamiento, la experiencia, me lo ha dicho. La mejor forma de hacer adoctrinamiento a la persona es comenzando desde nuestra raíz. ¿Ok? Eso es importante. Nuestro informante menciona con el mismo significado adoctrinamiento y adiestramiento. Para ambas actividades, el sujeto que se adoctrina no requiere habilidades mentales, sino obediencia y repetición. Es casi todos, en cada calle debe haber un carajo de formación ideológica que debe estar formando, debe haber un carajo de defensa integral. Formación, adoctrinamiento y adiestramiento van en un solo proceso. La revolución encaminada a consolidar la tiranía bajo el ropaje del Estado comunal requiere obediencia, no libertad. Requiere sujetos que sigan la doctrina. El adoctrinamiento es un proceso de corrupción del sentido, de la libertad y de la comprensión que nos ubica en la vida vivida, en su historia, en su humana determinación. Es un acto contra la humanidad, no tanto por los contenidos que transmite, sino por el bloqueo mismo de la libertad. No es lo que se dice, sino el acto mismo de decirlo, o aún peor, el impulso ético que lleva a la eliminación de la libertad y del sujeto mismo. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos claro porque el adoctrinamiento es una de las bases fundamentales de los sistemas totalitarios. Fíjense ustedes, en palabras de Hannah Arendt dice, la terrible originalidad del totalitarismo no se debe a que alguna idea nueva haya entrado en el mundo, sino al hecho de que sus acciones rompen con toda nuestra tradición. Han pulverizado literalmente nuestras categorías de pensamiento político y nuestros criterios de juicio moral. Podemos ver a lo largo de toda esta historia y a partir de todo este trabajo, que además está presentado aquí de modo muy sucinto, muy resumido, son años de trabajo, podemos ver precisamente que puede no haber novedad en los conceptos. En donde hay novedad es en la manera como lidian estos conceptos y cómo lidia esta razón con las culturas con las que tiene que enfrentarse. Entonces, cada uno de los países representa para el totalitarismo un desafío, porque implica meterse en el tejido societal, en el tejido comunitario para romperlo por dentro. Romperlo, dominarlo y someterlo, digamos, a la razón, la razón última que va a determinar la nueva historia que comienza a construirse a partir de este modelo. En Venezuela estamos en este punto esencial de ruptura. El régimen está en el camino de eliminar todas las referencias políticas
y consolidar el establecimiento del nuevo Estado comunal. Insisto en esta idea porque es vital comprender hacia dónde lleva. Y para cerrar, todavía no logran implementar ni obligar los mecanismos de adoctrinamiento y anulación absoluta de la tradición y la cultura. Cierro con una afirmación que hiciera el periodista Arroyo Gil a propósito de una entrevista a Alejandro Moreno el año 2017. Y decía lo siguiente: la madre es el alfa y el omega de esta sociedad. Este lo dice un externo, no lo decimos desde el Centro de Investigaciones. Es una afirmación que hace Arroyo Gil bien interesante. La madre es el alfa y el omega de esta sociedad. De ahí un rasgo que lo caracteriza todo, la convivencialidad, que a la postre resultó un obstáculo formidable que le ha impedido al chavismo destruir por completo a la sociedad venezolana. Resistimos, y ahí cierro comillas, esa es la afirmación que hace Arroyo Gil, bien interesante, queda abierta a una interpretación a fondo, creo que nos puede llevar a mucho. Resistimos en la identidad y la cultura. Ahí radica el desafío con el que nos comprometemos a transitar este duro camino hacia la libertad. Pero transitar este duro camino a la libertad implica conocer a fondo las estructuras de poder del sistema que está tratando de doblegar, que está tratando de dañar, de destruir las estructuras precedentes. Entonces, es muy importante que nos quedemos con una idea, y ya cumplí los 20 minutos, es importante que nos quedemos con una idea. Estos sistemas no cohabitan, estos sistemas no conviven con sistemas distintos. Su propósito es resquebrajar las estructuras sólidas, hacer que esas estructuras caigan y a partir de allí producir un proceso de reidentificación en los nuevos valores que ellos van formulando, que ellos van practicando y en los valores fundamentales del partido. Por eso, partido, gobierno y Estado, para ellos es un único propósito. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya quedado claro y traté de ser lo más sintética posible. A continuación, nuestro segundo ponente, el doctor Enrique Ali González Ordosgoiti, que desarrollará una exposición con el tema La izquierda es una religión y el progresismo también, historia de las ideas. El doctor Enrique Ali González Ordosgoiti se desempeñó como profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y profesor titular del Instituto Teológico para Religiosos, ITER. Es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en Administración Cultural de América Latina, estudios de maestrías en Historia de Américas, es folclorólogo del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, filósofo de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, teólogo en la UCAP y autor de 12 libros, 52 capítulos en libros y 156 en revistas arbitradas. Creador y coordinador del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE. Les recuerdo que al final de las ponencias vamos a comenzar la discusión, pero desde ya podemos ir colocando nuestras preguntas en el chat para darle sabor al encuentro. Adelante, doctor Enrique. Hago un primer inciso y es el cambio del nombre de la ponencia, que lo decidí a partir de la propia escritura y le cambié el nombre a lo siguiente, es Manual para destruir a una sociedad e impedir la democracia, el caso iberoamericano. Comienzo por agradecer la invitación que me han hecho para participar en un nuevo aniversario del Centro de Investigaciones Populares que lleva el honroso nombre del sacerdote salesiano Alejandro Moreno,
teólogo y psicólogo social de dilatada vida, colocando su inteligencia y su capacidad de investigación al servicio de los sectores populares de Venezuela. Yo coincidí con el padre Alejandro Moreno en el Instituto de Teología para Religiosos en la Facultad de Teología de la UCAP, en donde ambos dictábamos clases en la maestría de Teología Pastoral. Siempre admiré su vocación y capacidad de investigación. Nuestras líneas temáticas se rozaban sin confundirse. Él desentrañando antropológicamente el sujeto popular desde la estructura de parentesco. Yo intentando lo mismo, pero desde la relación cultura, religión y religiosidad popular, buscando el sentido de orientación existencial del pueblo. Si lo resumiéramos filosóficamente, diríamos que Alejandro Moreno indagaba sobre el estar siendo a partir de la matriz de la madre biológica, genealógica y social. Y yo sobre el estar siendo desde la llamada del futuro, desde el sentido de una teleología que grita desde el tiempo extraordinario recurrente de lo social, la fiesta, y especialmente desde la fiesta religiosa que produce un estado alterado de conciencia colectivo, no elitesco y por lo tanto dador de esperanza. Desde esa radicalidad del estar siendo es como debemos seguir honrando su memoria. Por eso queremos acotar de entrada que esta breve intervención no será esclava de la neolengua. La posverdad es una fórmula lingüística que inventaron los opresores para evitar decir linealmente mentira. La posverdad es propiamente mentira, así como la posdemocracia es una forma de mentar la ausencia de democracia, la existencia de regímenes de distinta gradación. Por eso podemos afirmar como premisas no solo la obviedad de que en esta fase de la globalización cualquier relación internacional, bien sea entre Estados-naciones o en el tramado de las instituciones de alcance mundial, léase la ONU y sus diversos componentes, participan bajo la dura presión de una política hegemónica que ha sido reconocida con el nombre de Nuevo Orden Mundial, que avasalla o intenta avasallar todo a su paso, consiguiendo algunos bolsones de resistencia nacionales. Esa política hegemónica expresa su mayor musculatura en lo que se conoce como la civilización cristiana occidental, pero se mueve con grandes dificultades cuando se enfrenta a otras civilizaciones como la China, la rusa, la india, la islámica, la japonesa e incluso el intento de organización de la civilización africana encabezada por Sudáfrica, tal como había sido previsto por Samuel Huntington. Pero volvamos a la civilización cristiana occidental, conformada por gran parte de Europa y toda América, en donde estamos inmersos y en donde es imposible plantearse seriamente el tema de la democracia si obviamos la inmensa fuerza política ideológica del nuevo orden mundial en actitud antidemocrática y la debilidad de las resistencias políticas y culturales de marcado alcance nacional. Partimos de las premisas siguientes. Premisa 1. La civilización cristiana occidental está sometida a un proceso de acoso y derribo que busca destruirla para sustituirla por una llamada civilización mundial que se expresa en el concepto de nuevo orden mundial. Premisa 2. Dicha civilización mundial tiende a desarrollar los máximos niveles de autoritarismo encaminados al totalitarismo y está decidida a aplicar
la reducción de la población mundial basada en el grito profético del neomalthusianismo sobre la escasez de recursos causados por la sobrepoblación, cuyos signos apocalípticos se revelan claramente en la posible hecatombe que será producida por el cambio climático, razones por las cuales ha habido que invocar a los 3 ángeles de la muerte: aborto, eutanasia, eugenesia, al ángel que venció a Babel, el neolengua, al espíritu de Caín que mató a Abel por animalista, no deberá comerse carne, y otros. Premisa 3. La tercera premisa explica lo dicho en la premisa anterior. No es posible entender la ideología del nuevo orden mundial si no entendemos el lenguaje religioso. Y aún más, se trata de un lenguaje religioso sin una teología racional que lo acompaña. Es un lenguaje religioso que se manifiesta permanentemente en un estado alterado de conciencia que dinamita la herencia racional que nos viene de la filosofía griega. Este lenguaje religioso se inspira en las manifestaciones orgiásticas, en la posverdad, en la posracionalidad. Por ejemplo, el ADN y la biología no tienen que ver con el sexo. El feto es un amasijo de células, no es humano todavía. Este lenguaje religioso se inspira en éticas no humanísticas e incluso tendientes a ser transhumanísticas. Hay demasiados viejos en el mundo que consumen muchos recursos. Eutanasia culturalmente obligatoria. No deberían nacer niños defectuosos. Eugenesia activa en contra del síndrome de Down. No seguimos detallando otras características del nuevo orden mundial, pues eso ameritaría otro trabajo. Premisa 4. Ahora entramos de lleno en nuestro ámbito de la América hispana. Comenzamos por la siguiente premisa. Nuestra América hispana o Hispanoamérica está sometida a un proceso de destrucción de la democracia por parte de 2 tenazas, la del orden mundial y la del socialismo-comunismo de impronta marxista. Premisa 5. El socialismo-comunismo de impronta marxista, léase Foro de San Paulo o Grupo de Puebla, actúa como la fuerza militar del capital financiero internacional. Esta fuerza militar está orientada a crear un régimen de gobierno-estado que a través de la unificación de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, moral y comunicacional, ejerce un dominio férreo y total sobre la sociedad. Está orientada a crear una alianza formal del régimen con diversas fuerzas irregulares transnacionales, incluyendo la creación de su propio paramilitarismo, con el fin de conseguir importante financiamiento de distintas actividades delictivas transnacionales y de actividades de extorsión locales y regionales que permitan a los sectores dirigentes incorporarse a la plutocracia internacional, ser cooptados fácilmente por las llamadas fuerzas vivas, especialmente en Europa. Esas alianzas les dan beligerancia política a 3 tipos de nuevos actores. Primero, actores políticos
provenientes de las estructuras guerrilleras de vieja raigambre marxista. Segundo, actores políticos de las estructuras delincuenciales nacionales en procesos de transnacionalización. Y tercero, actores políticos de las estructuras delincuenciales internacionales en proceso de nacionalización en estos nuevos territorios. Tal alianza conforma de hecho una ampliación no institucional del Estado para ejercer un dominio feudal y despótico, para lo cual se incorporan a una internacional del delito que abarca desde el narcotráfico, la trata humana, el contrabando de oro y metales preciosos, el contrabando de armas y otras variantes del comercio ilegal. Las alianzas descritas anteriormente le permiten a la izquierda socialista, comunista, marxista ser útiles a los designios del nuevo orden mundial, por lo que en estas esferas hay coincidencias y acuerdos notables. Pero también la izquierda tiene una estrategia adicional que le permite aliarse con países de otras civilizaciones para ampliar su propio poder de negociación y expansión. Por eso, la izquierda socialista comunista se alía con China, Rusia e Irán, civilizaciones que a su vez están enfrentadas a Occidente, especialmente contra todo lo que encierra política, cultural y civilizacionalmente el nuevo orden mundial. Esta alianza bifronte que realiza la izquierda socialista comunista en Iberoamérica, por un lado, con el nuevo orden mundial, veamos la ventaja que obtuvieron de Noruega cuando participó en el diálogo con la FARC, y por el otro, con China, Rusia e Irán, que le permite jugar en el terreno internacional con un gran peso. Una breve narración de la actualidad en 4 notas. 1. En una situación de tanto poder para la izquierda socialista comunista en Iberoamérica, cabe preguntarse cuáles son las posibilidades reales de construir democracias en nuestros países. 2. Por su alianza con el nuevo orden mundial, la izquierda participa de la política de reducir hasta casi eliminar cualquier vestigio de la clase media. De ahí el intento de reducir los salarios a salarios mínimos que imposibilitan la subsistencia porque dificultan severamente la posibilidad de acceder a la canasta alimentaria y a la canasta básica. Casos Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, Bolivia y ahora Colombia. El ahogamiento de la empresa privada con impuestos, expropiaciones y regulaciones cada vez más onerosas, junto con la libre importación de bienes para ahogar el surgimiento de la industria nacional. El trabajo servil o semiesclavo de los profesionales altamente capacitados que laboran en las multinacionales, maquiladoras o no, las cuales deben dividir en 2 partes el salario que justamente le toca al trabajador. La más grande para el Estado y la otra para el trabajador, universalizando el modelo de los médicos cubanos. Como parte de esa misma política está el de abultar la nómina del gobierno-estado para que los empleados sean a la misma vez militantes de los partidos políticos en el poder. Adicionalmente, aumentan los subsidios directos, con lo que siguen creciendo los clientes políticos, reserva cautiva en el momento de cualquier elección. Nota 2. Para realizar un control político efectivo de la población, se crean feudos, especialmente al principio, en los sectores geográficos alejados de las grandes ciudades. Y luego también
en los sectores más empobrecidos de las ciudades. Se crean alianzas con el paramilitarismo local para presionar el voto en elecciones y para reprimir física o comunicacionalmente a las expresiones opositoras locales. Tercera nota. Se está gestando una nueva oleada de destrucción de los estados nacionales a través de la aparición de grupos indigenistas radicales que llaman a una nueva reconfiguración de las fronteras nacionales para incluir nuevos países indígenas étnicos, como sucede actualmente en Chile, en Bolivia, Perú y Ecuador. Con esta política podrían tratar de convertir la feudalización en posible secesión, con la trágica repercusión que tales acciones podrían tener en el tablero geopolítico iberoamericano y mundial. Nota 4. En otra línea política, algunos de estos grupos indigenistas radicales de la izquierda socialista comunista se están incorporando a religiones no tradicionales de Iberoamérica para participar de alguna manera en actividades terroristas según la realidad política emanada del Medio Oriente. Política dirigida contra los intereses de Estados Unidos e Israel. Democracia y elecciones. 1. Por todo lo dicho anteriormente, el contexto iberoamericano es actualmente desfavorable para el mantenimiento del sistema democrático. La izquierda socialista comunista ejerce un control de los principales medios de comunicación y de gran parte de la estructura académica universitaria, a tal grado que puede afirmarse que la Claxo y la Flaxo son el aparato académico del Foro de San Paulo, ahora Grupo de Puebla, apoyado por las redes de estudios latinoamericanistas financiadas por las universidades de ideología liberal de los Estados Unidos. Segundo, técnicamente, las elecciones son llevadas a cabo por organismos electorales asociados al Poder Ejecutivo de los países donde gobierna la izquierda, los cuales se muestran opacos al escrutinio público independiente en cuanto al registro electoral permanente, el voto electrónico en manos de compañías acusadas de fraudes imposibles de probar ante la negación de auditorías forenses completas. No es casual que la compañía encargada de las elecciones es la misma que operó en Venezuela, es la misma que operó en los Estados Unidos en las elecciones del 2020 y la misma que ahora el presidente Sánchez de España ha conseguido controlar del gobierno. 3. Las dificultades para el voto libre se dificultan porque los partidos políticos partidarios de los ejecutivos de la izquierda se financian con los recursos y maquinaria del Estado, mientras a los partidos políticos de oposición le dificultan su financiamiento, bien sea a través de leyes explícitas o del chantaje político a los posibles financiadores. Cuarto, además, durante la realización de las campañas, la oposición sufre severos ataques violentos a sus desplazamientos, actos y mitines, destrucción de su propaganda y, en casos extremos, a la eliminación de los mejores candidatos opositores en Venezuela y en Nicaragua. En conclusión, las condiciones actuales de Iberoamérica fortalecen las tendencias antidemocráticas abiertamente autoritarias con innegable vocación totalitaria. Segundo, las elecciones tienen pocas o nulas posibilidades de ser realmente competitivas. Tercero, pero sin embargo, la única posibilidad que tiene Iberoamérica de superar sus niveles de pobreza material, educativa e institucional es a través de la consolidación de un sistema democrático. Y la única vía para crear una democracia es a través de las elecciones. ¿Podremos construir una Iberoamérica democrática algún día? No sé. Muchas gracias.
A continuación vamos a comenzar la discusión, la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a leer las preguntas y los ponentes responden. Vamos a comenzar con una pregunta que hace Juan Gil para Mirla. ¿Cómo detenemos o ralentizamos este sistema de dominación a nivel comunal? Es decir, ¿cómo desde nuestras comunidades podemos hacerle frente a estas estructuras para no permitirles que logren su objetivo de dominación? Adelante. Ok, bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. Es muy importante este tema. Mire, para ir siendo breves con cada una de las preguntas, no hay, digamos, respuestas unívocas, ni mágicas, ni mucho menos. Ahora bien, hay una noción muy importante dentro de la comunidad que es la noción de vecindad, convivencia y solidaridad. Esas tres nociones que nos acompañan a lo largo de todo el proceso. Entonces, ¿cómo se le hace frente a un sistema de dominación como este? Reforzando la identidad propia, reforzando nuestra manera de ser, reforzando la propia cultura. ¿Ok? Entonces, claro, en la medida que el aparato comunal avanza en el dominio, si la comunidad refuerza esas redes de solidaridad y de vecindad, eso hace que el sistema se tenga que detener. Por otro lado, el acompañamiento político. Evidentemente que el sistema avanza, pero si hay grupos que esta resistencia propia de la cultura, de las comunidades, es acompañada por este grupo político, evidentemente, que puede dar un salto organizativo. Porque lo que estamos viendo en las comunidades es que hay resistencia. No es que las comunidades están sometidas, sí, están, digamos, sometidas al hambre, a presiones económicas cada vez mayores, pero hay una reserva de organización propia, hay, digamos, empeño en enfrentar la situación. Allí es donde los distintos grupos políticos deberían actuar. Porque no hay resignación. Si no hay resignación, mientras no haya resignación, hay esperanza. En ese sentido, se le puede hacer frente al sistema de dominación. Vale, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que le sigue a esa de Javier Izaguirre que ha respondido estas dos preguntas en esa intervención. Vamos a leer esta pregunta para el profesor Enrique Alí González. ¿La agenda progresista es una agenda para ahogar a la democracia? Doctor. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la agenda progresista, además, hay otro trabajo que yo tengo en la página web de CISCUBE que se titula La izquierda es una religión y el progresismo también, historia de las ideas. Ahí encontrará mayores elementos que no puedo decir completamente aquí, pero ha habido una alianza y, por ejemplo, en el caso del progresismo se basa en la política que impulsa de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es tomado de cualquier aparato de la Inquisición que pudo haber impuesto eso en los siglos XIV, XV y XVI, y es tomado modernamente de lo políticamente correcto, llamado así por la Unión Soviética. ¿Qué es lo políticamente correcto? Lo que se debe decir y lo que no se puede decir y lo que no se debe decir. Eso es una manera de normar el pensamiento. Es evidente que es algo completamente antidemocrático. Y si nosotros vemos que eso no es solamente una sugerencia de lo que no debes decir, sino que hay sanciones sociales tan fuertes que incluso hablan de una cancelación. ¿Y qué es la cancelación? Es una muerte electrónica, es una muerte en las redes. Y cuando hoy en día sabemos la importancia de las redes, morir en las redes es en gran parte morir para la vida pública. Y eso es una de las cosas que ha venido promoviendo el progresismo, que es otra forma
de decir izquierda también, porque con ese nombre, una cosa es el progresismo hace 30 años, otra cosa es lo que hoy podríamos llamar progresista. A continuación hay otra pregunta que la realiza Gabriela Morillo. Dice, la comuna como forma de Estado, tal como lo presentó la doctora Mirla, es el eje central para comprender el avance y consolidación del totalitarismo en Venezuela. El orden y dinámica comunal ha avanzado en el perfeccionamiento de engranaje electoral. ¿Se observa algún indicador en las comunidades que permita afirmar o esperanzarnos en superar esa maquinaria? Doctora Mirla. Fíjate, sí, por supuesto que las hay. Tengamos en cuenta algo importante. En este momento, a lo mejor dentro de 2 años o de 1 año o de meses, pudiéramos caracterizar el sistema totalitario no desde lo comunal, sino desde otro dispositivo de dominación. En este momento, el dispositivo de dominación es lo comunal, y desde allí van actuando y van ejerciendo toda esa malla de control y poder, como lo plantea Foucault, ¿no? Porque el poder no está en el dispositivo, sino en la red que lo sostiene. Entonces, no es que el poder no está en lo comunal, sino en todas las redes de poder que están tras lo comunal y que hacen que en este momento lo comunal sea el dispositivo evidente. Una de las características del totalitarismo venezolano en este momento es lo comunal. Entonces hay que entenderlo a fondo para ver sus límites, para ver las redes que lo sostienen y poder entonces establecer mecanismos que le puedan hacer contrapeso. Digamos que ese es el desafío que tenemos los intelectuales para comenzar a pensarlo, pero también que tiene toda la sociedad, las comunidades y la política para poder hacer la contención posible para que no avance. ¿Ok? En términos comunitarios, hay poder. Digamos, la sociedad es una sociedad que todavía es autónoma. Hay esperanza en ese sentido. No hay resignación, eso lo dije ahorita. Pero esa resignación además, esa no resignación además tiene rostro. Por ejemplo, las madres siguen actuando desde su propia condición cultural y afrontan los distintos mecanismos. Por ejemplo, el CLAP. El CLAP puede ser efectivo en la medida en que llega mal, pero llega a un 95% de la población. Pero ese mismo 95% de la población que lo recibe, lo rechaza. Porque la gente lo que quiere es tener autonomía para poder resolver sus propios problemas. Tener autonomía para enfrentar el tema, por ejemplo, en este caso en boga en Venezuela, el tema electoral. Entonces, la esperanza la tenemos cifrada en lo comunitario, que no es comunal, lo comunal ocupa, lo comunitario está en el terreno de la libertad y en el terreno de la cultura. Tenemos eso que está allí, que está funcionando, que a pesar de toda la dominación ejercida sobre él, todavía tiene autonomía. Si hay una intervención política que acompañe el proceso y haga que su manifestación sea más allá de la comunidad local y se pueda establecer una red de comunidad, que ahí es donde radica el poder, se puede enfrentar cualquier otro proceso. Se puede enfrentar tanto el proceso de avance del Estado comunal como se puede enfrentar el proceso electoral con unas reglas que estén fuera del sistema. Aquí el gran dilema y el gran desafío es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de modo autónomo? ¿Qué hacemos fuera de la sombra que el Estado y que el sistema de dominación va colocando? ¿Cómo pensamos unas elecciones fuera del sistema electoral oficial? ¿Cómo pensamos una organización comunitaria que no tenga que depender del aparato comunal? Allí es donde está realmente el desafío y creo que ahí es donde radica la esperanza y hay mucha. Lo que pasa es que hay que meterse en las comunidades y actuar desde allí. No seguir actuando desde fuera, sino entrar y desde allí ir produciendo, digamos, el camino.
Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el profesor González. ¿Qué opina de los procesos electorales donde la izquierda ha resultado triunfante, como en Colombia, Brasil, Chile, Bolivia y como pareciera que va a ocurrir en Ecuador? Esos procesos son alabados y aplaudidos por Europa y Estados Unidos, señalando que forman parte de un proceso democrático, distante de la vieja izquierda fidelista. Adelante, doctor Enrique Ali. Bueno, ahí hay que analizarlo cada uno por separado para poder opinar. Luego también tener en consideración que hay que evaluar también y juzgar la opinión de quienes están en Europa o en Estados Unidos, quiénes son los que desde ahí opinan. Porque, por ejemplo, si vemos la opinión de los Estados Unidos, que sería del actual gobierno de Biden, que ha tenido un conjunto de observaciones acerca de más o menos varias numerosas irregularidades en el proceso de elección del 2020. Es decir, que no ha sido un proceso totalmente consensual los resultados que tuvieron en los Estados Unidos. Y no es casual que allá también hubo el voto electrónico, no se pudo hacer la autopsia forense, porque ¿qué pasa con el voto automático, con el voto electrónico? Y es que se vota, te da un resultado en la mesa y después no sabes cuál es el resultado que se envía de ahí a la sala de totalización, porque a veces no te dejan entrar a la sala de totalización, no tienes cómo chequear exactamente, porque después empiezan los mecanismos de dilación. Entonces, en esas situaciones, lo que ha pasado con el voto electrónico, y no es casual que sea la misma compañía en Venezuela, en Estados Unidos y ahora en España, hay serias observaciones acerca de la transparencia de ese voto, acerca del registro electoral, por ejemplo, lo que significó en Estados Unidos el voto por correo, las observaciones que hubo, etcétera, cómo se han ido dando después los resultados por parte. En el caso de, por ejemplo, de Brasil, imagínense una población, hubo muchísimos millones de votantes, porque una nación que tiene alrededor casi de 200 millones de habitantes, hubo muchísimos millones de votantes, y el resultado es 50 algo contra 49 algo, o sea, por milímetro. Es realmente algo que pudiera haber sido, y así lo proponían todo lo que fueron luego los movimientos de calle, para que hubiese ese proceso de rectificación o por lo menos de análisis nuevamente de algunas actas, etcétera. Eso no se hizo porque ese movimiento de calle no era un movimiento de calle de izquierda, porque un movimiento de calle de izquierda hubiese hecho, como lo ha hecho en otras ocasiones, como en Perú, etcétera, que tranca todo, incendia y obliga a que la gente haga el recuento. Entonces, esos procesos hay que verlo uno por uno, y en tal caso, lo que uno podría también ver es que además de las elecciones, porque las personas de esos países tienen mayores recursos para el análisis, pero luego empieza el proceso de desmembramiento del aparato del Estado, que se va haciendo a espaldas incluso de la Constitución. Por ejemplo, en Chile se hizo un proceso de votación constituyente y como resultó negado, ahora hay que hacer otro más hasta que por fin vaya a ser aprobado. Es decir, entonces ahí hay una falta de respeto a la voluntad popular. Entonces, ¿qué es lo que se debería pedir? Elecciones transparentes, pero elecciones transparentes desde el principio hasta el final, y que pudiera haber si es el voto electrónico, una autopsia forense completa del proceso, que se ha negado en todas las ocasiones. Porque quienes han seguido un poco más de cerca, hasta cierto punto, lo que fueron los resultados del 2020 en Estados Unidos, vemos las dificultades que hubo para que se intentaran realizar algunas de esas autopsias. Y en el caso de Colombia, bueno, las observaciones fueron menores que incluso las que hubo en los Estados Unidos, y ahora entonces también tenemos que ver desde dónde se promueve la democracia, porque por ejemplo en el caso de Petro, con todo lo que es una línea de paramilitarismo, que es lo que llaman la primera línea, obligaban y forzaban y creaban una situación de hecho a través de la fuerza. Entonces eso es algo que evidentemente no es democrático. Y lo que pedimos para Venezuela, ahí lo indicamos más o menos en la ponencia, algunas de las cosas que deberían hacerse, porque de todas maneras hay que hacer elecciones, es la única vía para conseguir la democracia, y que entonces en esa lucha por las elecciones deberían tener
Mínimo, por ejemplo, en el caso nuestro, el acceso al registro electoral. Y hay una cantidad de cosas que no permiten decir que las elecciones en varios de estos países hayan sido transparentes. Gracias, doctor Enrique Ali González. Tenemos una pregunta para la doctora Mirla del profesor Omar Astorga. Para la profesora Mirla, ¿cree usted se podría recuperar la idea de comunidad, no la del Estado comunal, como una base para reconstruir? A ver, se me fue acá. Como una base para reconstruir las bases sociales y políticas del país. ¿No sería esta la vía para que exista un proceso realmente constituyente donde el sujeto fundamental se encuentre en las diversas fuerzas sobre las que ha formado la sociedad venezolana? Adelante, doctora. Sí, claro. Nosotros estamos apelando y en la investigación que vamos desarrollando va apareciendo cada vez con más claridad la diferencia entre comunidad y comuna. La gente identifica la comunidad como lo autorreferencia a la cultura y lo comunal lo está identificando como un espacio de ocupación. El problema es aquí de la política real, o sea, ¿qué está ocurriendo en términos de las prácticas? Y lo que está ocurriendo es que el sistema se va imponiendo. Ellos están haciendo, fíjense que no hay un proceso constituyente en curso. Ellos nombraron hace años una Asamblea Nacional Constituyente que se cayó por su cuenta, pero el ejercicio del poder se está haciendo a partir de poderes, de poderes no constituidos. El Estado comunal no es un poder constituyente, es un poder constituyente, un poder que está siendo elaborado, que está siendo implementado al margen de la Constitución real y al margen, digamos, de las estructuras políticas reales. Entonces, tenemos que tenemos que echar mano de lo comunitario como la única posibilidad de poder construir algo distinto. Yo no diría tanto en el terreno de poder producir un proceso constituyente, que a la postre habrá que hacerlo en algún momento, porque tenemos ahorita un Estado, una situación tan híbrida en la que no podemos determinar qué es realmente lo que hay en Venezuela. Si tenemos un Estado federal descentralizado o si tenemos un Estado comunal centralizado, porque la función, digamos, el norte del Estado comunal es la centralización. Entonces, allí lo primero que hay que hacer es precisamente desestructurar. El gran desafío es ver cómo podemos enfrentarnos a la situación en la que estamos para poder dar respuesta en el futuro. Esta pregunta me une a la anterior que hace Zuleima, y es que precisamente una de las cosas, y Astorga y Zuleima, el proceso que estamos viendo en Venezuela a partir de la comunidad es un proceso, estamos tomando el camino largo de esta transformación. ¿Cuál es el camino largo? El camino que va a surgir necesariamente de las fuerzas comunitarias, de la organización cultural, de las organizaciones que están fuera del aparato comunal, pero que no tiene una coordinación. Mientras no haya una coordinación política que vaya levantando puntos de conexión, nodos de relación que lleve a la pequeña comunidad a hacerse una gran comunidad con otras y así ir construyendo un tejido a nivel nacional que tenga el poder de hacerle frente a esta estructura territorial que ocupa, como el Estado comunal, no hay manera de enfrentarlo. Entonces, a la postre, digamos, el mundo de vida popular, la comunidad va a encontrar la salida, va a encontrar vías de poder transformar, de poder resistir frente al sistema. Pero van a ser vías, evidentemente, construidas a largo plazo, con mucho dolor, viendo los efectos que tienen estos sistemas totalitarios sobre la comunidad, sobre la sociedad. Va a ser un camino muy penoso.
al menos que realmente dentro de la estructura política, de las estructuras de la sociedad civil, de las organizaciones autónomas, haya un rehabitar, un acompañar estos movimientos que hagan que esta red se haga cada vez mayor y trascienda lo local y comience a hacerse un tejido que nos lleve a un poder nacional, pero pensado en términos de trama, en términos de tejido, en términos de nodos que vayan unificando realmente una fuerza mayor. Gracias, doctora Mirla. Vamos a cerrar con una pregunta para el profesor Enrique Ali, que hay muchas preguntas, no las he leído completas, pero vamos a hacer una pregunta, dos preguntas en una, doctor. Por aquí hay una pregunta que hace: ¿cómo distinguir los derechos humanos de las minorías o sectores vulnerables del proceso de feudalización del que habla? Y pudiéramos engranarla con esta pregunta de Javier Izaguirre. El profesor Enrique, ¿cómo combatir toda la maquinaria comunicacional de este nuevo orden mundial promovido por el socialismo desde la mentira, cuando éste acusa a Occidente capitalista de ser promotores de un nuevo orden mundial económico? Son muy buenas ambas preguntas. Realmente son bastante interesantes. Allí hay varias cosas. ¿A qué estamos llamando procesos de feudalización? Por ejemplo, hay pueblos en Táchira, cuando uno habla con las personas de Táchira y le dicen, en tal pueblo manda tal grupo, en tal otro pueblo manda un grupo distinto. Y estamos hablando de un grupo de guerrilleros, en el otro es un grupo de paramilitares, en otro es un grupo de bandas, en otro es un grupo guerrillero autóctono, y dicen tal pueblo es de tal pueblo es de tal. Es decir, hay una feudalización en donde el Estado ha cedido su poder a grupos con los cuales tiene una relación orgánica. Entonces ahí se convierten en feudos. ¿Qué significa al convertirse en feudo? Que los señores feudales que dominan, que es lo que también se conoce en la literatura como los señores de la guerra, en la práctica, son los que determinan cuáles leyes se cumplen, cuáles leyes no, porque las leyes las imponen ellos de acuerdo a su leal entender. O sea, no hay otra. Entonces, dentro de esa feudalización, todas las personas en su distinta diversidad, diversidad sexual, diversidad racial, diversidad religiosa, etcétera, están sometidas a lo que las personas que las están sometiendo, que en este caso son esos señores feudales, decidan qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y cuál es la ley. Porque se acaban las leyes universales. Lo que los procesos en sociología a veces llaman la anomia. La anomia no es que no hay leyes. La anomia significa que no hay leyes universales, sino leyes locales. Entonces, los derechos de todo el mundo, los de las distintas minorías y los de todo el mundo en general, pasan a ser algo dependiente exclusivamente de lo que esos señores feudales deciden. Luego, en la otra pregunta acerca de cómo enfrentar todo lo que viene haciendo las distintas versiones del nuevo orden mundial, en el cual coinciden tanto la izquierda progresista, llamada también la izquierda liberal en Estados Unidos, el progresismo, hoy en día se han unificado con ese nombre distintas corrientes, junto con la izquierda socialista comunista normal de siempre, que han hecho que coincidan en muchos casos los intereses. Y para eso basta un ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela se habló mucho del Grupo Boston, un Grupo Boston donde había parlamentarios del Partido Demócrata, porque en el caso de Boston es la ciudad que siempre han dirigido el clan Kennedy. Entonces hay parlamentarios del Grupo Boston y había parlamentarios venezolanos. Entre ellos estaba para ese tiempo el diputado Nicolás Maduro, el presidente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno lo veía sin conocimiento de qué era lo que estaba pasando, uno dice, bueno, Estados Unidos está creando un espacio para el diálogo entre todos. Pero cuando uno lo empieza a ver en profundidad, se da cuenta de los hilos comunicantes, de los vasos comunicantes entre esa ala del Partido Demócrata y cómo influyeron aquí mismo en Venezuela. Por ejemplo, la misión vivienda. ¿De dónde se tomó la idea de la misión vivienda? Esa misión vivienda la tienen desarrollada en Boston desde hace varias décadas.
y consiste en lo mismo, en que el Estado crea unas viviendas, pero esas viviendas se las presta a alguien para que viva ahí, pero nunca va a ser propietario. Es decir, esa persona, como no es propietaria, puede ser desalojada, como sucede aquí, por cualquier momento, cualquier funcionario, en aquel caso del Partido Demócrata, aquí del partido de gobierno, porque lo que se trata es de que la gente no tenga propiedad, no tenga nada, y al no tener nada se convierte simplemente en un cliente. Aquí tenemos una influencia directa de cómo esa relación entre esa ala del Partido Demócrata, que sería la ala del clan Kennedy, una vinculación directa e influencia en el caso del PSUV. Es decir, que los vasos comunicantes existen, que persiguen, ¿qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que persiguen? Una sociedad encadenada, una sociedad que no tenga libertad de pensamiento, una sociedad donde no exista casi clase media. En Estados Unidos no la pueden destruir por completo, pero aquí sí la han venido destruyendo, porque al tú no tener dinero, sino depender completamente de la limosna que te dé el Estado, ¿cómo vas a tener una opinión propia? Porque solamente tú puedes fundamentar tu opinión si tienes también tú una economía propia que más o menos te sirva para mantener a la familia. Pero cuando te quitan eso, tú simplemente eres un cliente del Estado, eres un peón para cumplir los objetivos que el Estado crea. Y por eso no es casual que en el caso del Partido Demócrata, que por cierto quiero recordar que el Partido Demócrata fue quien creó el Ku Klux Klan, el que perseguía a los negros y a los católicos. Eso fue el Partido Demócrata. Esa idea de dominar a los negros, hoy en día, ¿cómo se visualiza? Convirtiéndolos en clientes. Es lo mismo que aquí, quieren el pueblo, pero convertirlo completamente en cliente. Ante eso, solamente yo simplemente citaría al Evangelio de Juan, que dice, solo la verdad nos hará libre. Y hay que decir la verdad por todos los medios que nosotros podamos. Ya que los medios hegemónicos no dan acceso a esto, hay que seguir creando medios y afortunadamente las redes permiten respirar. Muchas gracias, doctor Enrique Ali González. Es interesante los dos temas porque hay una particularidad en ellos. Es decir, las dos reflexiones se encuentran directamente con una práctica. El Estado comunal se está practicando. Es decir, no es una investigación que está surgiendo de una idea o de algo que llama la atención porque es un deseo personal, sino que tiene que ver con lo que está pasando en la realidad. Y el tema del doctor Enrique Ali González tiene que ver con la pregunta por la izquierda, es decir, ¿qué significa la izquierda en la práctica? ¿Cuáles han sido sus verdaderas implicaciones? Es interesante, yo los invito a participar del otro encuentro que tenemos programado para el día 23 de marzo con el tema que nos ocupa, peligros de la democracia actual, socialismo revolucionario latinoamericano y postdemocracia europea. Hacemos el cierre de esta actividad, le damos las gracias a la doctora Mirla Pérez, le damos las gracias al doctor Enrique Ali González y a todos los presentes por participar de forma activa con preguntas sumamente interesantes. Cerramos esta actividad por el día de hoy y los esperamos el jueves 23. Saludos cordiales a todos.